Mi madrastra, Fabiola, estaba de pie en el púlpito del funeral de mi padre, luciendo el collar de perlas que le había regalado a mi verdadera madre hacía 20 años. La luz matutina de las ventanas de la iglesia captaba las perlas con precisión, haciéndolas brillar contra su vestido negro, el mismo vestido que había comprado en un derroche de compras tan solo 2 días después de que papá muriera. Lo sabía porque había visto el recibo en el mostrador de la cocina cuando pasé por la casa a recoger fotos para el servicio conmemorativo. Antes de concluir el servicio de hoy, anunció Fabiola, su voz cargada de esa dulzura falsa que había perfeccionado durante sus 8 años de matrimonio con mi padre. Necesito abordar algo importante. Don Javier y yo discutimos esto muchas veces, y él fue muy claro acerca de sus deseos. La iglesia se sumió en un silencio tenso. 200 personas, todas esperando, todas observando. Yo estaba sentada en la tercera fila, no en la primera, donde debería estar la familia inmediata. Fabiola se había asegurado de eso, sentando a su hermana Dalia y a su hijo Rodrigo en la primera fila, dejándome a mí atrás como si fuera solo otra conocida, presentando respetos. Javier le dejó todo a su verdadera familia. Continuó, sus ojos grises encontrando los míos a través de las filas de dolientes. No a los hijos de matrimonios anteriores, no a personas que apenas lo visitaron en sus años finales. Le dejó su legado a aquellos de nosotros que realmente lo amamos y estuvimos a su lado todos los días. Escuché a mi tía Julia jadear a mi lado. El hermano de mi padre, el tío Genaro, agarró la mano de su esposa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Detrás de Fabiola, su hermana Dalia asentía como si todo estuviera perfectamente ensayado, lo cual, conociendo a Fabiola, probablemente lo estaba. Su hijo Rodrigo, con sus 22 años de arrogante derecho, incluso sonrió al mirarme desde su asiento en primera fila. Las 3 ferreterías que Javier construyó desde cero, nuestra hermosa casa en la avenida Los Robles, sus inversiones. Todo lo que trabajó 40 años para crear. Fabiola se secó los ojos completamente secos con un pañuelo de encaje. Su lo dejó todo a mí y a mi hijo Rodrigo, a quien Javier consideraba su verdadero hijo. Belén, dijo mi nombre como si le supiera amargo. Javier fue muy específico en que usted no debía recibir nada. Sintió que usted lo había abandonado cuando él encontró la felicidad con nosotros. Los susurros comenzaron de inmediato. 200 personas se convirtieron de repente en un jurado. Y pude sentir sus ojos sobre mí. Algunos con lástima, otros impactados. Algunos probablemente preguntándose si yo realmente había sido la hija terrible que Fabiola estaba pintando. Mis manos temblaron mientras agarraba el programa del funeral. El rostro sonriente de papá en la portada no se parecía en nada al hombre agotado que había visto por última vez 2 semanas antes de su muerte. Eso es una mentira, dije, pero mi voz apenas salió como un susurro. Lo siento, ¿dijiste algo, Belén? Preguntó Fabiola desde el púlpito, su voz amplificada por el micrófono. Por favor, comparte con todos lo que querías decir. Me puse de pie, mis piernas inseguras. Digo que eso es una mentira. Papá nunca haría eso. Tú me mantuviste alejada. Tú cancelaste nuestras cenas. Tú me dijiste que él necesitaba espacio. ¡Ay, qué pena!, suspiró Fabiola dramáticamente. Este es exactamente el tipo de comportamiento que Javier estaba tratando de evitar, montar escenas, causar drama. Él solo quería paz en sus años finales. Fue entonces cuando el licenciado Aranda se puso de pie desde la parte trasera de la iglesia. Teodoro Aranda había sido el abogado de nuestra familia durante 30 años, había manejado el patrimonio de mi madre cuando murió. Había estado en mi fiesta de graduación de la universidad en nuestro patio trasero. Caminó por el pasillo central, sus pasos resonando en la ahora silenciosa iglesia. Con su maletín de cuero en mano. Señora Salas de Romero, dijo. Su voz profunda resonando sin necesidad de un micrófono. Me temo que ha habido un desarrollo significativo con respecto al patrimonio de Javier. El rostro perfectamente compuesto de Fabiola se resquebrajó ligeramente. ¿Qué desarrollo? Usted tiene el testamento. Usted lo presenció usted mismo el año pasado cuando Javier lo firmó. Sí presencié ese testamento, asintió el licenciado Aranda, llegando al frente de la iglesia. Sin embargo, 3 días antes de la muerte de Javier, él vino a mi oficina solo. Creó un nuevo testamento, revocó el anterior por completo y dejó instrucciones muy específicas.
Eso es imposible. La voz de Fabiola se volvió cortante, perdiendo toda su dulzura falsa. Javier estuvo conmigo 3 días antes de morir. En realidad, usted estaba en el spa de su hermana Dalia. Javier me enseñó el recibo. El licenciado Aranda sacó una tableta de su maletín. También dejó este video con instrucciones explícitas de reproducirlo si le sucedía algo dentro del año. Dadas las circunstancias de su repentina muerte, creo que ahora sería el momento apropiado. Antes de que Fabiola pudiera objetar. Antes de que alguien pudiera moverse, el licenciado Aranda presionó reproducir, y el rostro de mi padre llenó la pantalla. Se veía terrible en el video, nada que ver con el hombre robusto que había construido un imperio comercial a partir de una sola tienda de barrio. Y luego, dijo las palabras que lo cambiaron todo. Si están viendo esto, ella me mató. El adiós sin aviso la mañana del funeral. Conduje 3 horas desde Milagros, donde enseñaba 4º grado, con las manos temblando en el volante todo el camino. La radio tocaba la estación de música antigua favorita de papá, y tuve que apagarla cuando sonó Stan Dime porque esa era la canción con la que bailó con mi madre en su boda. Cada marcador de milla en la carretera se sentía como otro paso hacia la aceptación de algo que no podía creer. Javier Salas, mi padre, el hombre más fuerte que conocía, estaba muerto a los 58 años. Un ataque al corazón en su escritorio, dijeron. El encargado de mantenimiento de su tienda principal lo había encontrado desplomado sobre informes de inventario a las 6 de la mañana. Su café todavía tibio, su bolígrafo aún en la mano. Ninguna señal de advertencia, ninguna condición previa, simplemente se había ido entre un latido y el siguiente. El paramédico dijo que probablemente murió instantáneamente, que no había sufrido. Pero yo seguía pensando en él, solo en esa oficina. Nadie allí para tomarle la mano. Nadie allí para decir adiós. Cuando llegué a la iglesia, mi tía Julia me estaba esperando en la entrada, con el rostro rojo de tanto llorar. Belén, mi vida, susurró, atrayéndome a un abrazo que olía a su perfume de lavanda. Fabiola ha estado haciendo todos los arreglos sin consultar a nadie. Incluso cambió las flores que ordenaste. Dijo que las rosas blancas eran demasiado deprimentes y las cambió a claveles amarillos. Mamá amaba las rosas blancas, dije aturdida. Papá siempre se las llevaba a su tumba. Lo sé, cariño. Todos lo sabemos. Pero Fabiola ha estado interpretando a la viuda afligida a la perfección. Y todos son demasiado educados para desafiarla. Dentro de la iglesia, Fabiola estaba dando un recite cerca del ataúd, rodeada de sus amigas del club de campo. Llevaba un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes como maestra. Su cabello rubio perfectamente peinado, a pesar de estar supuestamente devastada por el dolor. Javier y yo éramos tan felices. Repetía cualquiera que quisiera escuchar, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Aunque yo no había visto caer ni una sola lágrima. Siempre decía que yo le devolví la alegría a su vida después de que Patricia falleció. Estos 8 años fueron los más felices de su vida. Mi madre, Patricia, había muerto cuando yo tenía 14 años, sosteniendo mi mano en el hospital, diciéndome que cuidara de papá. El cáncer se la había llevado lentamente, dándonos tiempo para decir todo lo que necesitábamos decir. Papá quedó destrozado por su pérdida. Durante 6 años, fuimos solo nosotros dos comiendo cenas recalentadas frente al televisor, aprendiendo lentamente a reír de nuevo, a vivir con el agujero en forma de Patricia en nuestras vidas. Luego, Fabiola irrumpió como un huracán en tacones altos. Se habían conocido en una reunión de la Cámara de Comercio, donde ella representaba el negocio de seguros de su difunto esposo. En 3 meses, se había mudado a nuestra casa con su hijo, Rodrigo, quien inmediatamente comenzó a tratar las cosas de papá como si siempre le hubieran pertenecido. Yo volvía de la universidad y encontraba a Rodrigo conduciendo la camioneta de papá, usando su reloj, llamándolo Patty como si se hubieran conocido durante años en lugar de meses, ¿sabes? Ella le hizo cambiar los beneficiarios de todo el año pasado, me murmuró el tío Genaro durante el velorio, mientras Fabiola estaba ocupada posando de viuda para el fotógrafo del periódico local. Las tiendas, la casa, todas las pólizas de seguro de vida. Mi hermano me llamó borracho una noche y me dijo que no recordaba haber firmado la mitad de los papeles que ella le puso delante. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, mirando el rostro de papá en el ataúd. Le habían puesto demasiado maquillaje.
Parecía una figura de cera. Nada que ver con el hombre que me había enseñado a cambiar una llanta, a usar un taladro, a nunca dejar que nadie me hiciera sentir pequeña. Me rogó que no lo hiciera. Dijo que Fabiola le haría la vida imposible si se enteraba de que había estado hablando. Además, seguía diciendo que iba a arreglarlo, que solo necesitaba encontrar el momento adecuado. El momento adecuado nunca llegó. Al parecer, papá había estado diferente estos últimos meses. Cada vez que me las arreglaba para verlo, había perdido peso. Su piel tenía un tinte grisáceo y siempre estaba cansado. Nuestras cenas semanales se habían vuelto mensuales después de que Fabiola comenzó a poner excusas. Javier no se siente con ánimo esta noche, me decía cuando llamaba. Ya sabes cómo son los hombres, nunca quieren admitir cuando se sienten mal. La última vez que lo había visto con vida fue 2 semanas antes de su muerte. Se veía exhausto, sentado en su sillón favorito como si le costara toda su energía mantenerse erguido. Belén había dicho, buscando mi mano con dedos que se sentían demasiado fríos, demasiado delgados. Si algo me pasa, recuerda que te amo. Recuerda que fuiste lo mejor que les pasó a tu madre y a mí. Papá, me estás asustando. ¿Qué pasa? Pero Fabiola había entrado en la habitación entonces, llena de falsa preocupación y toques posesivos, diciendo que él necesitaba descansar, que yo debía irme. El acto de la viuda triunfante, la recepción del funeral, se celebró en la casa de papá, aunque Fabiola ya había comenzado a llamarla mi casa en conversaciones con sus amigas del club de campo. No había perdido tiempo haciendo cambios. Todas las fotos de mi madre habían desaparecido de la repisa de la chimenea, reemplazadas por imágenes del crucero de Fabiola con papá en el Caribe la primavera pasada. El vitral de porcelana de mamá había sido trasladado a la cochera, y los muebles llamativos con ribetes dorados de Fabiola ahora dominaban la sala de estar, donde yo había abierto regalos de Navidad durante 30 años su Belén. Me llamó Fabiola mientras yo miraba el lugar donde solía colgar el retrato de mamá. Su voz fue lo suficientemente fuerte como para cortar todas las conversaciones en la habitación. Necesito que me devuelvas tu llave de la casa hoy. Me giré para encararla, consciente de que 40 parientes y amigos de la familia nos estaban mirando. Esa llave es de cuando era niña. Papá me la dio a los 12 años. Bueno, ya no eres una niña, ¿verdad? Tienes 34 años. Javier y yo discutimos esto extensamente. Él quería un nuevo comienzo con su verdadera familia. Hizo un gesto hacia Rodrigo, que ya estaba examinando la colección de relojes vintage de papá en la vitrina, probablemente calculando su valor de reventa. Su verdadera familia. Las palabras se sintieron como cristal en mi garganta. Así es. La familia que estuvo aquí para él todos los días, no la hija que visitaba quizás una vez al mes, si acaso. ¿Sabes cuántas veces Javier preguntó si venías a cenar y tenías alguna excusa? Una reunión de padres, calificar exámenes, siempre algo más importante que tu padre. Tú me dijiste que no viniera. Dijiste que él necesitaba espacio, que mis visitas lo estaban estresando. Fabiola rió, pero no había calidez en ello. ¿Es esa la historia que te estás contando a ti misma? ¡Qué conveniente! Mi prima Melina se adelantó. Un momento, Fabiola. Todos sabemos que Belén intentaba ver a Javier constantemente. Tú eres la que seguía cancelando los planes. Nadie pidió tu opinión. Melina, espetó Fabiola. Este es un asunto familiar. Belén es familia, dijo el tío Genaro, su voz dura. Ya no. Fabiola caminó hacia la chimenea, donde todos podían verla claramente. Levantó su copa de champán y la golpeó con su anillo de bodas, el enorme diamante que papá le había comprado, captando la luz. Tengo un anuncio que hacer y creo que es mejor aclarar las cosas ahora, durante la celebración de la vida de Javier. La habitación se quedó en silencio. Incluso el personal del catering dejó de moverse. Quiero agradecerles a todos por venir hoy. Javier se sentiría tan conmovido al ver a cuánta gente le importaba. Como saben, él y yo construimos una vida hermosa juntos estos 8 años. Me dijo muchas veces que yo le di la familia que siempre quiso de verdad. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación, fríos y triunfantes. Por eso se aseguró de que su legado fuera para su verdadera familia. Él me dejó todo a mí y a Rodrigo. Las 3 ferreterías, esta casa, todas las inversiones y bienes. Todo. Los jadeos resonaron por la habitación. A alguien se le cayó un vaso en la cocina.
Fue muy específico en su testamento, continuó Fabiola, sacando un documento de su bolso, actualizado el año pasado con el testimonio del licenciado Aranda. Javier quería asegurarse de que su verdadera familia estuviera protegida. Belén, fuiste excluida deliberadamente. Sintió que lo habías abandonado cuando él encontró la felicidad conmigo y Rodrigo. Dijo que solo llamabas cuando necesitabas dinero para tus útiles escolares o para reparar tu coche. Eso no es verdad. Las palabras explotaron fuera de mí. Nunca le pedí dinero a papá. Le pagué hasta el último centavo de la universidad. Estás mintiendo. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué cambió su testamento? ¿Por qué declaró específicamente que no debías recibir nada? Ni siquiera las joyas de tu madre. Las joyas de mamá. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. ¿Tú tienes las joyas de mamá? Vendí la mayor parte el mes pasado, dijo Fabiola suavemente. Javier dijo que podía hacer lo que quisiera con ellas. Después de todo, ¿por qué conservar reliquias de su doloroso pasado cuando tenía un futuro tan brillante con nosotros? Rodrigo eligió ese momento para intervenir, girando el Rolex de papá en su muñeca. Javier siempre dijo que yo era el hijo que le hubiera gustado tener desde el principio. Alguien que lo apreciaba, que quería aprender el negocio en lugar de perder el tiempo con pintura de dedos y la hora del cuento. Esas pinturas de dedos eran de mis alumnos, dije, con la voz temblorosa. A papá le encantaba exhibirlas en su oficina. En realidad, las tiró a la basura hace meses, dijo Fabiola sin inmutarse. Estaba avergonzado cuando verdaderos socios de negocios las veían. Tan infantil, la tía Julia estaba llorando ahora. El tío Genaro parecía a punto de lanzar algo. La habitación se sentía como un polvorín, todos esperando que alguien encendiera la mecha. Fue entonces cuando noté al licenciado Aranda en la esquina. Su expresión indescifrable, su mano reposando en su maletín como si estuviera esperando el momento justo para hablar. El testamento que habla desde la tumba el licenciado Aranda se puso de pie desde la esquina donde había estado sentado en silencio durante toda la performance de Fabiola. El cuero de su maletín crujió mientras lo levantaba sobre la mesa auxiliar, y cada ojo en la sala se volvió hacia él. Teodoro Aranda había sido el abogado y amigo de mi padre durante 30 años. El tipo de hombre que todavía usaba trajes de 3 piezas para ir al supermercado y nunca levantaba la voz. Ni siquiera en la corte, señora Salas de Romero, dijo, su tono formal y medido. Me temo que ha habido un desarrollo significativo con respecto al patrimonio de Javier. La sonrisa triunfante de Fabiola parpadeó como una vela al viento. ¿Qué desarrollo? Usted tiene el testamento. Usted lo presenció usted mismo el año pasado en su oficina. Sí presenté ese testamento, confirmó el licenciado Aranda, abriendo su maletín con deliberada precisión. Sin embargo, 3 días antes de la muerte de Javier, él vino a mi oficina solo. Fue muy específico sobre ese detalle. Esperó hasta que supo que usted estaría ausente todo el día. Eso es imposible, dijo Fabiola, su voz perdiendo su recubrimiento meloso. Javier estuvo conmigo 3 días antes de morir. Pasamos todo el día juntos planeando nuestra fiesta de aniversario. En realidad, usted estaba en el spa de su hermana Dalia, en el pueblo de montaña. Javier me enseñó el recibo. También me mostró el extracto de la tarjeta de crédito, donde usted ha estado cargando estos retiros cada miércoles durante los últimos 6 meses. Dijo que le dio la oportunidad perfecta para atender algunos asuntos urgentes. El rostro de Dalia se puso rojo. Fabiola, ¿de qué está hablando? Obviamente está confundido, espetó Fabiola. Javier probablemente lo estaba viendo sobre contratos de arrendamiento de las tiendas o algo rutinario. El licenciado Aranda sacó un grueso sobre de Manila. Javier vino a revocar por completo su testamento anterior. Creó uno nuevo que yo presencié junto con otros 2 abogados de mi firma. Estaba muy preocupado por posibles impugnaciones a su validez, así que tomamos precauciones extraordinarias. Incluso lo examinó la doctora Pérez esa misma mañana para certificar su competencia mental. Esto es ridículo, la voz de Fabiola se volvió chillona. Usted no puede simplemente sacar un testamento nuevo después de que alguien muere. Esto es un fraude. El testamento fue registrado en la oficina del registro público esa misma tarde, continuó el licenciado Aranda con calma. Javier insistió en eso. Dijo, y cito, quiero que esto esté más seguro que el Banco Central porque sé que ella va a luchar contra ello.
Rodrigo se adelantó, con el rostro enrojecido por la ira. Esto es basura. Javier nos amaba. Me dijo la semana pasada que yo me haría cargo de las tiendas cuando cumpliera 25. El Nuevo Testamento cuenta una historia diferente, dijo el licenciado Aranda, sacando documentos. Javier le dejó la casa y todo su contenido a Belén, incluyendo las joyas de Patricia, que señaló habían sido tomadas sin su permiso. Las 3 ferreterías deben colocarse en un fideicomiso irrevocable, con Belén como única beneficiaria. Todas las cuentas de inversión, pólizas de seguro de vida y activos restantes también van a Belén. La sala estalló. Las amigas de Fabiola susurraban furiosamente. Mis parientes se veían atónitos. El tío Genaro sonrió por primera vez desde que supimos de la muerte de papá. Hay una disposición para usted, señora Salas de Romero, continuó el licenciado Aranda, por encima del ruido. Javier le dejó $50,000, pero solo si desocupa la casa dentro de 30 días y devuelve todos los artículos pertenecientes a Patricia Salas, incluyendo el collar de perlas que está usando actualmente. La mano de Fabiola voló hacia las perlas en su garganta. Esto fue un regalo. Javier me las dio. Javier se las dio a Patricia por su 20º aniversario de bodas. Yo estaba allí. Tengo la factura en mis archivos. De hecho, Javier me pidió que guardara copias de todas las compras importantes con fines fiscales. Está mintiendo. Gritó Fabiola, su compostura finalmente resquebrajándose por completo. Javier me amaba. Me eligió. Me lo decía todos los días. También dijo algo más, dijo el licenciado Aranda, sacando una tableta de su maletín. Javier insistió en grabar un mensaje en video. Fue muy específico sobre cuándo debía reproducirse. Dijo, si muero dentro de un año de hacer esta grabación, reprodúcela en mi funeral frente a todos para que no quepa duda sobre mis deseos. Usted no puede hacer esto, dijo Fabiola. Pero su voz se había vuelto baja, peligrosa. Voy a demandar. Lucharé contra esto en la corte por años. Javier anticipó eso, dijo el licenciado Aranda. Por eso hizo el video. Quería que todos escucharan, en sus propias palabras, exactamente por qué cambió su testamento. También dejó un sobresellado con la policía de investigación para ser abierto solo en caso de su muerte dentro del año. ¿La policía? La actitud arrogante de Rodrigo se evaporó. ¿Por qué involucraría a la policía? El licenciado Aranda miró directamente a Fabiola mientras respondía. Porque Javier creía que su vida estaba en peligro. Creía que alguien muy cercano a él estaba intentando matarlo, y quería asegurarse de que la verdad saliera a la luz sin importar lo que sucediera. El licenciado Aranda giró la tableta hacia la sala y presionó reproducir. El rostro de papá llenó la pantalla y tuve que agarrar el respaldo de una silla para mantenerme firme. Se veía terrible en el video, su piel gris y como papel, sus ojos hundidos profundamente en sus cuencas. Este no era el hombre robusto que había construido 3 ferreterías desde la nada, que podía llevar madera sobre sus hombros hasta bien entrados los 50. Este era un hombre moribundo. Mi nombre es Javier Salas, dijo la voz grabada de papá, débil pero clara. Hoy es 15 de octubre y estoy grabando esto en la oficina de mi abogado porque creo que mi vida está en peligro. Si están viendo esto, entonces estoy muerto. Y no fue por causas naturales, no importa lo que diga el certificado de defunción. Fabiola se abalanzó sobre la tableta, pero el tío Genaro y otros 2 parientes le bloquearon el paso. Apágalo, chilló ella. Esto es falso. Alguien alteró este video, papá continuó hablando, cada palabra medida y deliberada. Mi esposa, Fabiola, me ha estado envenenando. Sé lo loco que suena eso, pero tengo pruebas. Hace 6 semanas comencé a enfermarme todas las mañanas después del café. Solo después del café que ella me preparaba. Cuando comencé a hacerme mi propio café o a saltármelo por completo, me sentí mejor. Cuando ella notó que no lo estaba bebiendo, comenzó a poner el veneno en mi comida. La habitación estaba en un silencio absoluto ahora, excepto por la respiración agitada de Fabiola. Instalé cámaras ocultas en nuestro dormitorio y cocina sin decírselo, dijo papá. Tengo 17 grabaciones separadas de ella poniendo polvo blanco en mi café, mi sopa, mi salsa de pasta. Siempre lo hacía cuando pensaba que yo estaba en el baño o en el teléfono. Mandé a analizar el polvo. Estalio, veneno para ratas. Alguien jadeó. Melina se cubrió la boca con ambas manos. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies.
Fui al comisario Morales en la policía de investigación con la evidencia, dijo papá, y su imagen hizo un gesto hacia los papeles frente a él. Dijo que necesitaban más pruebas para un arresto. Así que he estado documentando todo. Estos son mis registros médicos del Dr. Cárdenas que muestran intoxicación crónica por talio durante 6 meses. Se me ha estado cayendo el pelo. Mis manos tiemblan constantemente. Apenas puedo retener la comida. La cámara hizo zoom sobre los informes médicos que mostraban resultados de pruebas, test de toxicología, todo confirmando el envenenamiento sistemático. Ella comenzó justo después de que la añadí a mi testamento el año pasado, dijo papá, mirando directamente a la cámara ahora. Creo que ha estado planeando esto desde el principio. Descubrí por la hermana de su primer marido que él murió de la misma manera. Ataque cardíaco repentino en su escritorio. Sin autopsia. Fabiola heredó todo. Rodrigo estaba retrocediendo hacia la puerta, su rostro blanco. Mamá, ¿de qué está hablando? Papá tuvo un ataque al corazón. Dijiste que papá tuvo un ataque al corazón. Cállate, Rodrigo, gruñó Fabiola, abandonando toda pretensión de dolor. El video de papá continuó. Cambié mi testamento hace 3 días para dejarle todo a mi hija Belén, mi única familia de verdad. Fabiola me aisló de ella, me hizo creer que Belén solo se preocupaba por el dinero. Eliminó los mensajes de voz de Belén, bloqueó su número en mi teléfono, le dijo que necesitaba espacio cuando en realidad yo estaba desesperado por verla. Me quería solo y dependiente de ella, las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Todos esos meses de invitaciones rechazadas, llamadas no devueltas, pensando que mi padre estaba eligiendo a su nueva familia en lugar de a mi Belén. Si estás viendo esto, dijo papá, y su voz se quebró ligeramente. Necesito que sepas que cada cosa terrible que dije cada vez que te rechacé fue ella. Ella se paraba detrás de mí cuando yo estaba hablando contigo por teléfono, diciéndome qué decir. Me amenazó con irse y llevarse todo si no cooperaba. Y yo ya estaba tan enfermo, tan confundido por el veneno que te di. Por favor, perdóname, cariño. Siempre fuiste la luz de mi vida. Tú y tu madre. Papá levantó otro documento. Esta es una declaración firmada por Marcos Vega, el farmacéutico de la farmacia El Río. Fabiola compró veneno para ratas 6 veces en los últimos 8 meses. Dijo que tenían una infestación en la propiedad de alquiler de su hermana. Dalia Salas no posee ninguna propiedad de alquiler. El video mostró a papá metiendo la mano bajo su camisa, sacando una pequeña llave. Belén, esto abre una caja de seguridad en la sucursal 447 del Primer Banco Nacional. Caja 1823. Todo está ahí. Toda la evidencia, todas las grabaciones, todos los registros médicos. El comisario Morales tiene copias de todo. Si muero, antes de que Fabiola sea arrestada, él prometió presentar cargos. Lo último que dijo papá hizo que todos en la sala se congelaran. Revisen el congelador del sótano, detrás de los vegetales congelados, en el compartimento trasero. Guardé cada una de las tazas de café que ella envenenó antes de que pudiera beberlo todo. 23 tazas, todas etiquetadas con fechas, todas conteniendo talio. He estado muriendo durante meses para reunir esta evidencia. Para cuando veas esto, será demasiado tarde para mí, pero no para la justicia. El video terminó con papá mirando directamente a la cámara una última vez. Te amo, Belén. Dile a tu madre que la veré pronto. La pantalla se puso negra, y por un momento, nadie se movió de entonces. La puerta principal se abrió de golpe y el comisario Morales entró con 3 oficiales uniformados. Señora Fabiola Salas de Romero, dijo, su voz cortando el silencio atónito. Queda usted arrestada por el asesinato de Javier Salas. Esto es una trampa, gritó Fabiola, mientras un oficial le ponía las manos a la espalda. Ese video es falso. Javier estaba senil. Belén inventó esto. Le pagó a gente para que mintiera. Teníamos una orden para registrar su casa desde ayer, dijo el comisario Morales con calma. Estábamos esperando a que terminara el funeral, pero dado lo que acabamos de escuchar, nos movemos ahora. Ya recuperamos las tazas de café del congelador. 23 tazas, justo como dijo Javier. El laboratorio confirmó talio en cada una, mamá. La voz de Rodrigo se quebró como si tuviera 12 años en lugar de 22. Mamá, diles que no es verdad. Fabiola se giró hacia él y por primera vez desde que la conocí, su máscara se cayó por completo.
Todo lo que hice fue por ti, por nosotros. Nos merecíamos ese dinero. Nos merecíamos esta vida. Rodrigo tropezó hacia atrás como si ella lo hubiera bofeteado. Lo mataste. Realmente mataste a Javier. Él fue bueno conmigo. Me estaba enseñando el negocio. Te estaba enseñando a ser su empleado, no su heredero, escupió Fabiola, mientras los oficiales la conducían hacia la puerta. ¿Crees que te habría dejado algo? Tú eras solo el equipaje que venía conmigo. Mientras la arrastraban, se giró hacia mí con puro veneno en sus ojos. ¿Crees que has ganado? Estarás tan sola como tu patético padre. Nadie te amará jamás como alguien lo amó a él. No, dije, encontrando mi voz por fin. Estaré viva. Esa es la diferencia entre nosotras. Estaré viva y la memoria de papá será honrada y tú estarás en prisión, que es donde perteneces. El legado que protege 6 meses después me encontraba en la oficina de papá en la ferretería principal, ahora mi oficina, observando a don Enrique capacitar a un nuevo empleado. El juicio había sido rápido. La evidencia fue abrumadora. Fabiola recibió cadena perpetua, sin libertad condicional. El jurado deliberó solo 2 horas y la mayor parte fue llenar papeleo. Rodrigo había sido el testigo estrella de la fiscalía. 2 semanas después del funeral, vino a mí con una confesión que me rompió el corazón de nuevo. Le hizo lo mismo a mi papá, me había dicho, sollozando en mi cocina. Yo tenía 14 años. Sospeché que algo andaba mal, pero tenía demasiado miedo para decir algo. Me dijo que nos quedaríamos sin hogar si alguien se enteraba, que nadie le creería a un niño de todos modos. Testificó sobre encontrar veneno para ratas en su bolso cuando tenía 15 años. Sobre cómo ella le había hecho cambiar el testamento a su padre justo meses antes de su repentino ataque al corazón. Los fiscales estaban investigando esa muerte también, aunque probarlo sería más difícil. Después de 7 años, mantuve las 3 tiendas funcionando con la ayuda de don Enrique. Había trabajado para papá durante 20 años y conocía el negocio por dentro y por fuera. Tu padre estaría tan orgulloso, me dijo una tarde, mientras revisábamos los informes trimestrales. No solo estás manteniendo lo que él construyó, lo estás mejorando. Encontré más videos en la computadora de papá, docenas de ellos grabados durante sus meses finales. No evidencia, solo mensajes. Él hablando de mi madre, del día en que nací, de enseñarme a andar en bicicleta en el estacionamiento de la tienda número 2. Belén trae luz a cada habitación a la que entra. Había dicho en un video, sonriendo a pesar de su obvio agotamiento, al igual que su madre. Soy el hombre más afortunado del mundo por haber sido amado por ambas. La casa se sentía viva de nuevo. Restauré todas las fotos de mamá, colgué su retrato de vuelta en su lugar legítimo sobre la repisa. El tío Genaro y la tía Julia venían a cenar los domingos. Mis primos traían a sus hijos a jugar en el patio trasero, donde yo había jugado una vez. El aislamiento que Fabiola había forzado en nuestra familia por fin estaba sanando. La semana pasada, establecí la Fundación Javier y Patricia Salas, utilizando las ganancias de las tiendas para proporcionar herramientas y capacitación gratuitas a jóvenes que deseaban aprender oficios. Papá siempre había dicho que el conocimiento era lo único que nadie podía robarte. Ahora, su legado sería enseñar a otros, dándoles las oportunidades que él hubiera deseado tener cuando estaba comenzando. De pie en su oficina, rodeada por las pinturas de dedos de mis alumnos que había vuelto a colgar en cada pared, comprendí algo fundamental sobre el amor y la familia. El amor real no aísla, no controla, ni manipula, ni destruye. El amor real protege, incluso desde más allá de la tumba. Papá pasó sus meses finales reuniendo evidencia, sabiendo que lo estaba matando. Porque protegerme a mí importaba más que prolongar su vida envenenada. Esa es la historia de cómo mi padre resolvió su propio asesinato, como la codicia de una mujer la destruyó, y como a veces los muertos hablan más fuerte de lo que los vivos podrían hacerlo. Si esta historia te conmovió, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Comenta abajo si alguna vez has tenido un familiar que demostró su amor protegiéndote, incluso cuando le costó todo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales de justicia, familia y el amor que trasciende incluso a la muerte. Gracias por escuchar la historia de mi padre. Gracias por ayudarme a mantener viva su memoria.